tardes, estimados participantes, bienvenidos a este espacio de aprendizaje de nuestra asignatura Administración de Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad 3 y la unidad 4 de nuestra planificación. Tenemos primero que todo, vamos a hablar de los salarios. Un aspecto muy importante a tomar en consideración por todos los gerentes, por las empresas, y una expectativa y una aspiración por demás importante de todos los trabajadores, como es el salario. El salario es la retribución que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Puede ser de tipo económico o en especie y se compone de varios conceptos como el salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. Desde que toda esta complejidad de percepciones económicas de los trabajadores, el salario debe ser distribuido o aportado a todos los trabajadores sin discriminación por raza, por sexo, en dinero o en especie por la prestación profesional de sus servicios laborales, bien sea por cuenta ajena o bien sean bajo condición de dependencia de una empresa. Ese trabajo, ellos retribuyen el trabajo efectivo, cualquiera sea la remuneración o los periodos de descanso computables como de trabajo. Fíjense que estos dos aspectos de qué es el salario son dos definiciones, y se pueden decir, muy importantes, que todos tengamos en cuenta de que es una retribución por un trabajo, por un servicio prestado por parte del trabajador hacia la empresa, como lo es el cumplimiento de sus asignaciones laborales. Por ello, el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. ¿Por qué se hace tanto hincapié sin discriminación? Porque en el tiempo de antes, si nosotros nos ponemos a hacer un poquito de historia o a remembrar un poco cómo ha sido la, la evolución de la administración de recursos humanos a lo largo del tiempo, nos encontramos con que desde mucho tiempo atrás fue un poco minimizado a raíz de la revolución industrial. Ha habido mucha discriminación en cuanto a la remuneración del trabajo. La discriminación viene dada más que todo por el sexo. Antes las mujeres ganaban menos que los hombres. Las mujeres tenían unos trabajos menos, si se quiere, no exigentes, porque siempre todos han sido exigentes, pero menos remunerados y no eran considerados de gran importancia dentro de la empresa. Todo aquello con el pasar del tiempo, con los adelantos, con todo aquello que se ha ido tipificando y estipulando con las normas esa parte ha ido disminuyendo, ya no se toma tanto en cuenta esa discriminación del sexo a efectos de la remuneración. La estructura del salario se establece mediante la negociación colectiva o en su defecto el contrato individual, y este deberá comprender el salario base, que es la retribución fijada, por unidad de tiempo de obra, los complementos salariales, que es la retribución fijada en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, a las situaciones y resultados de la empresa. Entre los complementos salariales que normalmente se pactan en la negociación colectiva, cabe destacar la antigüedad, el pago de las pagas extraordinarias. Esos pagos extraordinarios vienen muy dados acerca de bonos o productividad, mm, profesionalización y toda aquella cuestión. La participación en beneficios, esos beneficios vienen muy unidos a las convenciones colectivas, y eso depende de una empresa a otra y también depende mucho del tipo de cargo.
El otro aspecto que son los complementos del puesto de trabajo, tales como penosidad, toxicidad, peligrosidad, turnos, trabajo nocturno, prima. Este aspecto de los complementos del puesto de trabajo es muy importante, por cuanto eso se maneja mucho en aquellas empresas grandes de productoras de manufactureras, donde tiene una diferencia de pago entre un trabajador que por lo menos que labore en el área de recepción o en el área de secretaría de la planta a uno que trabaje en una línea de producción, por cuanto está expuesto a toxicidad por de repente contaminación de elementos químicos, de sustancias químicas presentes en el momento de realizar su labor. La peligrosidad, puede estar expuestos también a altas temperaturas, pueden estar expuestos a enfermedades profesionales y tienen turnos extenuantes de trabajo. Hay muchos que trabajan jornadas de 12 horas de noche. Entonces, es por ello a ellos les pagan bono nocturno y además primas. Todo aquello viene a conformar diferencias entre un salario y otro. ¿Por qué estos trabajadores ganan diferente a aquellos? Por cuanto sus condiciones laborales son de alta peligrosidad y por tal motivo pues tienen un poco mayor de retribución en el salario. Ahora ahí vamos a hablar de aquellas retribuciones que no tienen la consideración de salario, que son las indemnizaciones o suplidos por gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral. Eso forma parte de todos aquellos beneficios que da la empresa. Hay empresas que les da beneficios a los trabajadores de descuentos en varios locales si van y compran ellos ahí por el carnet de la empresa. También hay mucho que en cuestión de comida, de la cesta alimentaria, también tiene descuento. Eso forma parte de ese tipo de retribuciones que no son salarios. Las prestaciones de indemnización de la seguridad social, los plus de distancia y transporte, hay trabajadores hay empresas que o le brindan a sus trabajadores servicio de transporte o en su defecto le dan un bono especial a los trabajadores para ayudar por transporte. Ello no es considerado salario, eso es extra salarial. En las indemnizaciones correspondientes a suspensiones o despidos, las dietas por alojamiento y manutención. Estas dietas por alojamiento y manutención van muy asociadas a aquellos trabajadores que siempre tienen que salir a cumplir actividades laborales fuera de la ciudad, fuera de la empresa. Entonces la empresa le tiene estipulado lo que nosotros llamamos viáticos o bonos. Tampoco son considerados parte del salario. Su salario es totalmente independiente de esta retribución. En Venezuela las normas en materia de laboral están manejadas de la siguiente manera. Primero que todo, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde ella dictamina que el salario del trabajador debe ser acorde con su labor y debe ser lo suficientemente cónsono con su actividad laboral y además debe ser suficiente para la manutención del trabajador y de su familia. También tenemos por otro lado la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Ella dictamina todo lo que tiene que ver con la parte laboral, con los beneficios, con los deberes, con las obligaciones, con las sanciones y todo en materia laboral. La ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat es una ley que fue estipulada para contribuir de manera legal con los trabajadores para adquirir de manera más expedita posible y a bajos costos vivienda. Tenemos también la ley especial para la dignificación de los trabajadores residenciales. Esta ley es nueva, de data relativamente nueva, y está direccionada también a eso, a dignificar muchos aspectos a los trabajadores. Y tenemos la ley orgánica del sistema de seguridad social, otra ley también muy importante, la cual
está direccionada a brindar aquella seguridad social que, a la cual tienen derecho todos los trabajadores en nuestro país. Todas estas partes, esta normativa de leyes en Venezuela, trabajan de la mano con los convenios y tratados internacionales que Venezuela ha suscrito con la Internacional del Trabajo, las cuales son sobre el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, que es de 1928, convenio sobre la protección del salario, 1949, el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, eso va en la parte de la agricultura, que fue en 1951, convenio sobre igualdad de remuneración, 1954, convenio sobre la fijación de salarios mínimos en el año 70, convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo en el año 88, el convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador en 1992. Si nosotros hacemos como un análisis comparativo entre estos convenios y las normas que tenemos en Venezuela, nos podemos dar cuenta de que van de la mano. Venezuela se han fijado todas aquellas series de leyes en pro de beneficiar al trabajador desde el punto de vista del salario, desde el punto de vista de adquisición de vivienda, de la parte social, de la seguridad, todo aquello. ¿Por qué? Porque todos estos convenios firmados de Venezuela con la OIT han dado o son como si se quiere el punto de apoyo de la empresa con la parte legal, con los dictámenes del Estado en pro del beneficio de los trabajadores. También tenemos cuáles son los trabajadores amparados por la Ley Orgánica de Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. La ley en su artículo 39 dice que se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro. La prestación de sus servicios debe ser remunerada. La misma ley dictamina quiénes son aquellos trabajadores que devengan un salario por su trabajo. Son los trabajadores a tiempo indeterminado después de un mes de servicio a un patrón o patrona, los trabajadores contratados por el tiempo previsto por el contrato, los trabajadores contratados para una obra determinada mientras no concluya su obligación, y quedan exceptuados los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los de temporada o ocasionales. Fíjense lo importante que es este aspecto de este artículo de la ley. Ella abarca prácticamente toda modalidad de trabajo, trabajadores desde un mes hasta trabajadores por obra determinada, mientras no concluya su obligación, o sea, mientras no termina esa obra por la cual fue contratado. También tenemos los tipos de empleados. La LOC indica que el empleado describe las distintas categorías de trabajadores que puede emplear una empresa. Ellos pueden ser empleados a tiempo completo. Esos suelen trabajar 40 horas semanales y tienen derecho a prestaciones. Ese es aquel trabajador que uno dice que trabaja de lunes a viernes, de 8 a 12, de 2 a 6 o de 7 a 4, dependiendo del horario que tenga la empresa. También están aquellos trabajadores que laboran por jornadas de 12 horas, jornadas de 8 horas ininterrumpidas. Eso depende de la modalidad de contrato. También tienen los empleados a tiempo parcial, son aquellos que trabajan por lo menos medio turno. Para darles un ejemplo, los empleados temporales son aquellos que son contratados por épocas. Hay empresas que contratan trabajadores en época de mucha producción o en época en que tienen que, si son por lo menos empresas que fabrican juguetes, para ponerle un ejemplo, por la época de octubre, noviembre, diciembre, pues contratan mayor personal porque esa es la época de mayor demanda de juguetes por los efectos decembrinos. También están
Los empleados que son contratistas independientes son aquellos que trabajan por cuenta propia. Los empleados estacionales también trabajan de acuerdo a la estación. Eso se da mucho en los países donde están las estaciones. Pero aquí en Venezuela, a pesar de que no tenemos las estaciones, también podemos tener empleados estacionales por cuanto tenemos diferencia de clima entre una región y la otra. Los empleados arrendados, los empleados voluntarios y los becarios. Estos becarios, por lo general, son los que están en convenio con el INSS. Esos son, en su mayor parte, los becarios. Ahora, bien, yo siempre que hago una disertación con mis estudiantes, me gusta darles un mensaje y me pareció muy interesante este de Henry Ford, que dice, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas la vista de tus metas. Es por ello que nosotros en cualquier ámbito que estemos, bien sea gerente, bien sea trabajador o bien sea empresario, nunca debemos quitar la vista de nuestras metas, porque ahí es donde se nos presentan los obstáculos, bien sean de índole económico, de índole social, de índole étnico, de índole cultural, todo, o monetario, todos aquellos obstáculos que hacen que nosotros no logremos cumplir nuestras metas. En cuanto a las metas, les voy a recordar que la asignación, las asignaciones para la calificación de estas dos unidades que acabamos de disertar es un mapa conceptual de la unidad 3. El mapa conceptual que le aconsejo, no lo hagan todo amuñuñado, pueden hacer una cuartilla, una hoja, una cuartilla por cada concepto, cada actividad que ustedes quieran manifestar. Y una exposición virtual, esa exposición virtual no debe ser mayor de 8 minutos. Y en ella pues van a disertar, no necesariamente todo tiene que ser de la parte salarial ni la parte normativa. Si quieren pueden hacer como un compendio de todo lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura, por cuanto es la última asignación que tenemos. También en la plataforma les subí la modalidad para la realimentación. Esa realimentación solamente va a ser una actividad. Si han fallado dos, una sola actividad. Ustedes deciden, me notifican cuál es la actividad y entonces yo abro el espacio de la plataforma y ustedes la suben. Bueno, no queda más nada por decir, solo que ha sido un placer para mí compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me la pueden hacer llegar a través de la plataforma, a través de mi WhatsApp, tienen mi número de teléfono en la planificación. Y pues, buenas tardes. No dejen para tarde la entrega de su asignación. Yo sé que a veces hay problemas de conectividad, problemas de electricidad, pero por eso tenemos que evitar que esos obstáculos o entorpezcan nuestra meta. Y la meta de ustedes en este momento es entregar las asignaciones. Muy buenas tardes. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes.